Hola a todos, seguimos informando lo que sucede minuto a minuto en Venezuela. Maduro reprime a fuerzas de seguridad para mantener control. The New York Times lo dice y cita casos, entre ellos la muerte del capitán Acosta Arévalo. Muchas gracias por ver, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. El régimen de Nicolás Maduro ha usado el aparato represivo del Estado contra sus propias fuerzas de seguridad para mantener el control sobre estas. Apuntó este martes el artículo del New York Times que cita varios casos, entre ellos la reciente muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo. Un cordial saludo a todas las personas que están ingresando al chat, nos dejan su opinión en la sección de comentarios y nos apoyan con un superchat. El abuso contra los oficiales ha crecido porque representan una amenaza real para el gobierno de Maduro, indicó el general Manuel Christopher Figuera, exdirector de inteligencia de Venezuela, quien desertó en abril y vive en Estados Unidos. En un artículo publicado este martes por el New York Times, indica además el rotativo que, de acuerdo con denuncias de varias organizaciones como la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, que señala que hay 117 oficiales, entre activos y retirados, detenidos en cárceles venezolanas. El artículo subraya el caso de Acosta Arévalo, que murió a finales de junio bajo custodia del Estado venezolano por su supuesta implicación en una conspiración para dar un golpe de Estado, lo que fue condenado por Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos culpó al dictador Maduro y a sus asesores cubanos por la muerte, a la vez que reiteró el apoyo al pueblo venezolano, según un mensaje publicado el pasado 1 de julio por la Secretaría Adjunta de Estado de Estados Unidos para Latinoamérica, Kimberly Breyer, en su cuenta de Twitter. El Times recuerda que el militar fue sepultado el 10 de julio en contra de los deseos de su esposa y rodeado de guardias de seguridad en una operación controlada por el gobierno. También de que los 5 familiares a los que se les permitió asistir no pudieron verlo, porque su cuerpo estaba envuelto en un plástico marrón. De acuerdo con el rotativo neoyorquino, algunas secciones del informe de su autopsia que fueron filtradas señalan que Acosta sufrió un traumatismo por fuerza contundente y electrocución, y que las autoridades han admitido el uso de fuerza excesiva en su caso. El régimen venezolano detuvo a 2 militares en relación con su muerte y señaló que los oficiales usaron fuerza excesiva cuando el capitán se resistió al arresto, recuerda el Times. Igualmente cita en el artículo los casos de otros militares que fueron torturados, como el de Juan Carlos Caguaripano, un capitán de la Guardia Nacional que en 2017 dirigió un asalto fallido a una base militar, quien sufrió lesiones en los testículos debido a los golpes que recibió en la cárcel. El artículo asegura que en los últimos 2 años, a medida que se agrava la escasez de alimentos por el derrumbe de la economía petrolera, las fuerzas de seguridad del Estado han llevado a cabo por lo menos 5 operaciones para derrocar o dar de baja a Maduro. El gobierno asegura que ha frustrado al menos una docena más de complots, incluido el plan con el que se vinculó a Acosta y a otros 5 detenidos. Lo que el Partido Socialista Unido de Venezuela, la organización política de Maduro, utiliza para justificar la vigilancia constante, detenciones arbitrarias y las torturas a los que considera sus enemigos. Entre los vigilados, los 160.000 soldados que conforman las Fuerzas Armadas de Venezuela, señala además el Times al citar denuncias de Naciones Unidas. Destaca también que la Coalición por los Derechos Humanos, con sede en Caracas y que representa a varios de los militares arrestados, ha documentado 250 casos de tortura cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas contra oficiales militares, sus familiares y activistas de la oposición desde 2017. Estos abusos fueron dados a conocer el pasado mes en un informe publicado por Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la ONU. Asimismo, el artículo apunta que aunque Maduro ha tratado de garantizar la lealtad de los altos mandos militares con promociones y contratos lucrativos,
Los oficiales de rango medio y bajo y sus familias se ven cada vez más afectados por la crisis. El hambre llegó a los cuarteles y se infectaron con disidencia, dijo al diario Ana Leonor Acosta, abogada de la coalición, quien asegura también que las Fuerzas Armadas están llenas de paranoia, desconfianza y división. Muchas gracias por sus comentarios, saludos y por darle me gusta a este video. Seguimos dando cobertura a más sucesos. Parlamento anuncia comisión para renegociar deuda de Venezuela. El líder Juan Guaidó designó a un nuevo director ejecutivo para Citgo, filial de PDVSA en Estados Unidos. La Asamblea Nacional de Venezuela, que controla la oposición, anunció que conformará una comisión para renegociar la deuda soberana y proteger los activos del país petrolero de demandas de acreedores. La medida se conoce luego de la promulgación de un decreto del gobierno del presidente Donald Trump que congeló la semana pasada bienes del Estado venezolano en Estados Unidos. El líder opositor y jefe del Congreso, Juan Guaidó, anunció a periodistas a su ingreso a la Asamblea la conformación de la Comisión para el Estudio de la Deuda y, por supuesto, protección de nuestros activos. La aprobación del grupo, integrado por 7 personas, entre diputados y economistas, se realizará en próximas secciones del Parlamento. El equipo de Guaidó, que en enero invocó artículos de la Constitución para proclamarse presidente encargado, argumentando que el mandatario Nicolás Maduro es ilegítimo, inició hace unas semanas contactos con tenedores del bono PDVSA 2020, que tiene como garantía la mitad de Citgo, el principal activo de Venezuela en el exterior. Este martes, Guaidó designó al ingeniero químico Carlos Jordá como director ejecutivo de Citgo, filial de PDVSA en Estados Unidos. Esta empresa está en riesgo de embargo no solo por los tenedores del título que vence en 2020, sino también por otras firmas que buscan compensaciones por deudas que Venezuela tiene pendientes de pago. La comisión está integrada por los economistas Ricardo Villasmil, Alejandro Grisanti, Ricardo Ausman, así como por los diputados Omar Barbosa, Andrés Camejo y Carlos Paparoni, además del abogado José Ignacio Hernández, dijo Guaidó. La instancia realizará las actuaciones necesarias para diseñar y preparar la renegociación de la deuda pública, incluyendo las propuestas para el refinanciamiento o reestructuración de las obligaciones. Señala la propuesta de acuerdo elaborado por el Parlamento. En octubre, la estatal PDVSA debe pagar unos $900 millones a los tenedores de bonos, y si hay un incumplimiento, los bonistas podrían embargar parte de Citgo. Sin embargo, Trump impuso la semana pasada nuevas sanciones a Venezuela que abarcan el congelamiento de activos del gobierno en Estados Unidos, y en paralelo el Departamento del Tesoro autorizó a estadounidenses a cerrar acuerdos con Guaidó o equipos temporales nombrados por él en ese país. Ahora los invito para que escuchemos diferentes reacciones de lo que está sucediendo a esta hora en Venezuela. Rescatar lo que veníamos diciendo los pasados días. La dictadura se ha vuelto predecible en sus métodos, es lo único que les queda. La persecución, una persecución que iniciaron en el propio 2015 cuando designaron de manera irregular magistrados, una persecución que han iniciado de manera clara, atentando contra los venezolanos, atentando contra la estabilidad que genera tranquilidad al venezolano, que genera certeza, que genera familiaridad, que genera progreso, que genera oportunidades. Primero fueron las destituciones o tratar de decir que estaba en desacato del Parlamento. Hoy, ya en este momento, hay 25 parlamentarios, más de 90 perseguidos con causas abiertas, como ha tratado un golpe de Estado continuado, el régimen de Maduro. El régimen continúa en un proceso de olvido de la gente. No les importa el ciudadano, no les importa lo que está pasando hoy en Bolívar, como asesinaron a una criatura de 9 años, lamentablemente, como la inseguridad se traga al país, como la falta de alimentos, como la falta de medicina. Les interesa son sus intereses. Al régimen de Maduro solo le importan sus intereses, y prueba de eso es que decían que no se iban a levantar nunca de ningún lado, que era perenne, que era una herramienta de ellos, y vimos cómo salieron corriendo inmediatamente cuando tocaron sus intereses, y ratificamos. Aquí la única sanción en Venezuela que hace daño, que golpea al pueblo, que nos tiene en miseria, que nos tiene sin electricidad, es Nicolás Maduro
Moro. Mari nos pregunta que por qué no disuelven la asamblea, por qué no terminan de perseguir, y yo lo expresaba brevemente. Mira, hay divisiones internas, entienden el político que ha tenido solamente la persecución, hacía referencia a lo que pasó en el 2016, en el 2017, en el 2018. Puede decir el voto al país, a la miseria que nos ha asumido, pero también a ellos. Hoy están en su mejor momento, cualitativa y cuantitativamente, a nivel numérico, a nivel de percepción de la encuesta, a nivel de respaldo internacional, a nivel de acceso a crédito. ¿Le sirvió de algo meter preso o asilar a Juan Requesé, a Edgar Zambrano, a Freddy Guevara, a Julio Borges? Bueno, hacerle más costoso la situación a los venezolanos, hacerle más doloroso el sufrimiento a nuestra gente, incluso a los familiares de nuestros diputados, pero hemos seguido, continuado.